Ahora, Hola, muy buenas noches. Un saludo a cada uno de nuestros amigos que nos ven a través de nuestras redes sociales en este su programa No te rindas. Es un gusto estar con ustedes nuevamente y, por supuesto, presentándoles una vez más a nuestro querido doctor Osvaldo Marino Castagnó. Él nos está acompañando para hablarnos de un tema muy interesante. Recordemos que este programa está patrocinado por la Universidad Doxa en Miami, con sede en Miami, en la Florida. Y bueno, saludamos al doctor. Recordemos que él es nuestro psicólogo clínico. Por muchos años él ya tiene experiencia, una vasta experiencia en el campo de la psicología clínica, pero basado en la palabra de Dios. Y él nos va a estar compartiendo un tema muy interesante que es sobre las personalidades conflictuadas, no conflictivas, personalidades conflictuadas. Y vamos a estar viendo una serie de técnicas, tal vez vamos a estar conociendo sobre este tema para que ustedes sepan un poquito más al respecto. Y asimismo recuerden que pueden enviarnos sus sugerencias sobre temas que ustedes quieran que nosotros tratemos aquí a través, obviamente, de la palabra del Señor y la psicología clínica. Escríbanos y estaremos gustosos de atender sus inquietudes y temas. Bienvenido, doctor. Un saludo, muy buenas noches. hola, ¿qué tal, Kerly? Qué bendición poder tenerte nuevamente para estos programas. No estamos saliendo en vivo porque han habido problemas técnicos, pero igual vamos a grabarlo y vamos a permitir que nuestros hermanos que nos ven también puedan ver los programas aunque están grabados. Aquí estamos entonces para este tema que hemos elegido y con gusto, cuando quieras. Gracias, doctor. Así es. Bueno, al respecto, ¿verdad? Sobre este tema, siempre creo que todos tenemos esa curiosidad de saber cuál es la diferencia y las diferentes personalidades, ¿verdad? Que existen. Y en alguna oportunidad yo me he preguntado cómo puede surgir o cómo se puede formar la personalidad. Bueno, yo te doy una fórmula y esa fórmula, por lo menos cuando yo lo aprendí en la universidad, nunca más se me borró. Es T más C más T. T más C más T. Eso es todo. T de temperamento, C de carácter y T de tiempo. O sea, temperamento más carácter más tiempo conforman la personalidad. El temperamento tiene que ver con la genética, lo que traemos al nacer. A veces la mamá mira a su hijo y dice, uy, mira cómo se ríe, igual como se ríe el abuelo. Eh, es que ya viene, ¿no es cierto?, en lo que es genético, y eso es aproximadamente un 15%. El carácter se forma con las características del ambiente del hogar, conforme al tipo de relaciones familiares. Por ejemplo, es un hogar lleno de amor, obviamente va a ser muy diferente a un hogar donde falta la mamá o falta el papá, o un hogar disfuncional donde puedan haber agresiones. Esto, que es el carácter, las características del ambiente, conforma un 55% de la personalidad. Y ya para los 6 7 años haya quedado fijada la personalidad. Y el resto del tiempo, lo que falta, el 30% que nos falta, es el tiempo. O sea que tenemos lo, los ingredientes primarios, que es el temperamento y las características, y a lo largo de los años, obviamente, el niño va creciendo, va teniendo experiencias con el medio ambiente y así termina de forjarse su personalidad. Interesante, doctor. Bueno, entonces hablamos de que sí, el mayor porcentaje de la personalidad realmente se forma en el hogar, ¿no? Desde que somos niños. Uh -huh. Entonces, muchos de los problemas que se presentan de personalidad, estamos hablando de que, o cuando llamamos que hay un mal genio, un mal carácter, carácter fuerte, entonces esto se formó desde la infancia, podría decirse así. Bueno, mira, de acuerdo a el padre de la psicología moderna, de acuerdo a Sigmund Freud, eh, esto es así. Eh, lo que sucede es que han habido una cantidad de experiencias que se viven en esa edad y él dice que toda la humanidad
tiene una medida de enfermedad. Tiene una medida de enfermedad. En aquellos tiempos se hablaba de enfermedad nerviosa, neurosis, todas estas palabras ya han cambiado, los términos que se usan en psicología son diferentes, se habla de trastornos, ¿verdad? Pero él decía que la neurosis era típico de todo el mundo. ¿Y qué era la neurosis? La psicopatología de la vida cotidiana. O sea que el estrés, por ejemplo, que proporciona un trabajo difícil, un cónyuge difícil, hijos difíciles, el estrés que la gente va acumulando por la problemática que tiene que vivir, alguna circunstancia que no se concreta, el dinero que no alcanza, las cosas que se rompen y que se deben reponer, el malentendido con otra persona, o sea que todo esto va a producir un estrés y será conforme a cómo se dé una respuesta. ¿Cómo vamos a dar una respuesta a este tipo de circunstancias? Y entonces eso termina siendo la medida de la dificultad, o sea, la personalidad es la que tiene que responder. Entonces, hay mayor control, menos control con respecto a las diferentes circunstancias que está viviendo difíciles, ¿verdad? El sujeto puede decir, bueno, esta circunstancia es muy difícil, me agobia, me produce emociones negativas, y ahí es donde llega la depresión, la ansiedad, ataque de pánico, ¿verdad? O quizás hasta enfermedades físicas de todo tipo. O la persona es suficientemente fuerte internamente como para buscar soluciones que le permitan salir victoriosa del otro lado del problema. Perfecto. Doctor, entonces estamos hablando, ¿no? De que si un niño o una niña, una persona que, bueno, en su infancia, durante sus 6 hasta los 7 años, tuvo algún tipo de abuso físico, verbal, sexual, puede ser que esta personalidad haya quedado allí dañada, ¿verdad? Al punto de decir que no puede o no sabe cómo resolver los conflictos que se presentan a lo largo de su vida. Bueno, sí, fíjate que, por ejemplo, los castigos corporales duros, fuertes, penitencias muy graves, al igual que el abuso sexual, y aquí cuando hablamos de abuso sexual debemos entender todo tipo de sexualidad, desde el toque indebido hasta la penetración, tanto para el niño como la niña. Esto lo va a marcar profundamente y va a impedir el desarrollo emocional que produce una maduración emocional verdadera. Este tipo de actos pasan a ser traumas en el psiquismo del menor. Son huellas profundas que van a actuar debilitando la personalidad. El ejemplo antiguo que se ponía era el de los discos de vinilo, esos discos que se usaban hace muchos años, que yo escuchaba, que ahora están de moda otra vez. Lo vemos en las películas y demás, está de moda. Estos discos, cuando por algún motivo se rayaban, al pasar la púa por donde estaba la raya, hacía que el brazo de la púa saltara y el ritmo se quedara en el mismo lugar. Tra, ta, tra, ta, tra, 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 ahí quedaba. Disco Y rayado. había que, el disco rayado. Alguien tenía que venir, levantar la púa y ponerlo en otro lugar. O sea que no avanzaba. ¿eh? Se queda en el mismo lugar. Estamos hablando de que estos traumas funcionan en la personalidad de esa forma. No avanzan, producen inmadurez. Yo he tenido diferentes pacientes a lo largo de mis años de consultorio. Recuerdo una muchacha que vino a atenderse y ella era de un país de Europa del Este y a ella, el padre, ella me dice que el papá, cuando estaba muy enojado con ella porque había hecho algo mal, se acordaba que ella tenía 5 años y la encerraron en el granero en pleno invierno, desnuda, y el granero estaba lleno de ratas. Y eso era, no recuerda ella qué fue lo malo que hizo como para tener que atravesar por una experiencia de tal magnitud. Y era una persona
que tenía unos problemas de personalidad muy importantes. Luego, otro muchacho que estuve atendiendo me contaba que el papá lo colgaba del closet cabeza abajo de los pies Ujú, para que se le refrescara la mente de la tontería que había hecho. ujú. O sea que imagínate que todo este tipo de castigos y abusos, todo esto hace muchísimo daño y, es lo que acabamos de decir, impide la maduración afectiva y por lo tanto la persona ahora adulta tiene esto adentro que no le permite funcionar en forma apropiada y resolver situaciones en forma apropiada porque le falta esa madurez que produjo aquel trauma. Doctor, usted ha mencionado algo muy importante, lo que es el trauma. Al hablar de trauma, ¿verdad? Usted nos podría definir qué realmente es el trauma. Bueno, el trauma es una representación simbólica en el psiquismo de un acto en la vida del sujeto que vivió con angustia, con dolor o con miedo, terror. Es una representación simbólica, una marca. Esto no se va nunca, está ahí. Este acto ya no existe, ya pasó, hace 20 años, 15 años, 50 años, ¿eh? Y está en el pasado del sujeto. Pero los efectos negativos a nivel emocional de aquel momento vivido siguen afectando a esa persona. Por ejemplo, si una persona come mucha cebolla, ¿verdad? O come mucho ajo y no está acostumbrada a este tipo de comida, seguro va a tener mucha acidez estomacal y también su piel va a emanar un poco del aroma de lo que comió. Es lo que sucede. A nivel emocional, el trauma actúa en forma similar, pero en el psiquismo. El acto traumático está afectando la personalidad de tal manera que le impide el desarrollo madurativo y dado que ha quedado atascado en algún lugar del psiquismo profundo de la persona y hasta a veces se olvida de que está allí, al no sacarlo hacia afuera, emana el tipo de personalidad que ese trauma le ha forjado. Como una piedrita que se te mete en el zapato y te hace cojear de inmediato, así es la personalidad del que ha sufrido abusos de niño. Eh, 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 no puede caminar recto. Es como que por afuera va caminando recto, pero por adentro va caminando torcido, va cojeando. Y esto le hace cometer todo tipo de errores sociales, pues no ha podido madurar como le corresponde. En otras palabras, Kerly, las personas con personalidades problemáticas nos están mostrando heridas que han sufrido en su infancia. Y estas heridas de la personalidad no se ven como las heridas del cuerpo, ¿verdad? Yo aquí, en esta mano, tengo una pequeña, no creo que se pueda ver. Ahí una vez haciendo un trabajo se me saltó un tendón y me tuvieron que dar unas puntadas y acá yo tengo una marquita y entonces esto estuvo herido y yo me acuerdo. En la personalidad, las personalidades extrañas, raras, problemáticas, eh, están directamente relacionados con heridas. Por ejemplo, vamos a ver al psicópata, vamos a ver al alcohólico, al adicto, a todo tipo de hay adictos de todo tipo de cuestiones prohibidas, ¿verdad? Desde el alcohol, la marihuana, la cocaína, la pornografía, los juegos de azar. Personas que no han podido bregar emocionalmente con un trauma, por ejemplo, y son personas que montan en cólera rápidamente. Uh, el, 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 hay personas, por ejemplo, que la categoría se las pudiera llamar narcisistas, otros psicó, psicópatas. No, todas estas personas lamentablemente han tenido graves circunstancias en la niñez que han frenado la maduración emocional. Entonces ahora son agresivos y tienen todo este tipo de intención para buscar diferentes, de pronto, situaciones que buscan la satisfacción a través de estas
cuestiones que mencioné recién, ¿no es cierto? El alcohol, la cocaína, pornografía, lo que fuese. El trauma está ofreciendo sus emanaciones emocionales negativas. Y aquí voy a incluir otro aspecto, que es el del mundo espiritual. Hay un espíritu inmundo que nos ha sido asignado a cada uno de nosotros. En este planeta, los demonios son reales, no los vemos y por eso mucha gente piensa y dice que no existen. Pero aquel demonio inmundo que va a estar empujando esa puerta del alcoholismo, de la marihuana, de la cocaína, de todas estas situaciones las cuales el sujeto que tiene problemas de su personalidad y por eso participa de estas circunstancias, entonces ese demonio va a estar empujando para hasta matarlo, porque esa es la idea, que hay gente que se juega los sueldos a las patas de los caballos. Me acuerdo en una oportunidad, una hermana de la iglesia vino llorando con el bebé en los brazos, que no tenía leche para darle a su hijo, porque el marido se jugaba el sueldo apenas lo cobraba y no había leche para darle al bebé. Si esto no es un demonio empujando, claro, el sujeto tenía sus traumas, ¿verdad? Pero él no lo sabía, él no sabía ni siquiera por qué él estaba tan fascinado con el juego. Así es, Carly, ese es el tema, muy tremendo. Bueno, así es, efectivamente. Usted estaba compartiéndonos de manera clara a nivel científico, ¿no? Cómo funciona, cómo actúa la personalidad, ¿verdad? Cómo es una personalidad con problemas, ¿verdad? Y ahora usted involucra esta parte de los demonios, que a veces puede ser amigos que nos estarán viendo, se asusten un poco al escuchar esta palabra, ¿no? ¿Nos puede explicar un poco más de esta parte, ¿no? A nivel espiritual, ¿no? Así como usted decía, existen, no los vemos, pero existen. Los demonios ¿Cómo existen. es esto de los demonios? ¿Cómo Claro. es esto, doctor? Bien, en primer lugar te diré que quien más habló sobre los demonios en la historia de este planeta fue Jesús. Jesús de Nazaret, el Cristo del Dios viviente. Y no hay duda que luego de lo que él padeció, yendo hacia la cruz y luego en la cruz, solo esto le otorga a él una autoridad absoluta para que escuchemos sus enseñanzas y entendamos, en primer lugar, que los demonios sí existen, aunque no los veamos. Y en segundo lugar, que ha quedado muy claro por sus enseñanzas que pueden poseer a ciertas personas. A los cristianos, nosotros estamos en una segunda clase, a nosotros no nos puede poseer, pero conforme a los traumas que hemos vivido y que están acondicionando nuestro psiquismo, van a venir demonios que van a empujarnos, van a presionarnos, van a poner ideas, ellos pueden. Acuérdate cuando Jesús fue tentado por Satanás, el famoso la tentación del desierto, ¿verdad? Y entonces todas las cosas que se le apareció un diablo rojo con cuernitos, no. Fue a su mente que el diablo puso todas estas ideas, esta interlocución con él, fue de esa manera. De la misma manera que lo tentaron a Jesús, estos espíritus, el diablo no viene a ti, hay suficientes espíritus inmundos, demonios. El diablo se ocupa del presidente de acá, de los grandes jerarcas del planeta. Hay suficientes demonios para molestarnos a todos los demás. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, una muchacha que había sido violada por su padrastro, no podía buscar con quién acostarse. Me acuerdo que en el consultorio me dice, solo basta que un hombre me sonría y ya me voy con él. O sea, la presión que existía ya sobre esta muchacha es tremenda. Cuando un niño o niña es abusado sexualmente hay un fenómeno que ocurre. El acto sexual va a producir un quantum energético negativo o neutro
conforme a la edad de la víctima, que además trae consigo una cantidad de gozo que el psiquismo no lo procesa como gozo, pues el cuerpo no ha adquirido una maduración suficiente, ¿verdad? El cuerpo no está maduro, y no lo puede interpretar como gozo. Esa energía sexual queda atrapada en las profundidades del psiquismo y al no poder salir, empuja en forma permanente al adulto, ahora, para buscar de llegar al orgasmo. O sea, aquel acto sexual infantil está empujando una salida a un interés sexual en el adulto. Y hay por eso que hay tantos hombres y mujeres que cometen adulterio, porque no se satisfacen con las relaciones conyugales y tienen que ir a buscar por allá afuera. Hay mucha enfermedad en este planeta y Sigmund Freud tenía razón. Con hombres, por ejemplo, sucede a través, y mujeres también, porque hoy está muy popular la pornografía y la masturbación. Y todo esto debido a que ahí adentro algo no se arregló. Perfecto, doctor. Entonces estamos hablando, ¿no? De que las personas que han tenido o se encuentran en este momento en algún tipo de adicción, ¿verdad? Han tenido algún tipo de trauma en su pasado, en su niñez, en cualquier etapa de su vida. Así mismo es. No solo quienes tienen una adicción, sino toda persona afligida con algún tipo de trastorno, sea depresión, ansiedad, angustia, han atravesado por diferentes situaciones traumáticas. Esto es sí o sí. Hubo alguna situación, por ejemplo, en su niñez, que dejó una marca emocional y ahora, como adulto, conjugándola con alguna situación de su vida, es como que 2 más 2 hacen 4. Entonces, allá adentro está el trauma, acá viene la situación y comienza la problemática X en el sujeto. Perfecto, doctor. Entonces, a lo puntual, ¿cómo sería la terapia? ¿Alguna técnica que hay que seguir para poder ayudar a estas personas? ¿Cuál es el método, por así decirlo, para poder ayudarles y que puedan, obviamente, tratar de mejorar su vida, ¿verdad? Corregir estos aspectos que para la luz de la palabra, obviamente, están mal, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Bueno, en primer lugar, hay que pedir ayuda, no hay alternativa. Si uno no puede hacerlo por su cuenta, obviamente hay que pedir ayuda. Son cientos de miles de millones que jamás van a pedir ayuda, lamentablemente. Tienen problemas de personalidad, les va mal con la gente de alrededor, con su familia, con su trabajo, pero no se hacen la pregunta. No se dan cuenta que ellos son el problema. Ellos miran a los demás y dicen, el problema lo tiene el otro. ¿Cómo me trató? ¿Pero por qué te trató así? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste tú? Cuando finalmente se hacen la pregunta, ¿por qué siempre me pasa esto? Entonces allí puede ser que consulten con un psicoterapeuta o que vayan a la iglesia. Obviamente es mucho más económico ir a la iglesia y en realidad existencialmente es mucho mejor, pues la persona tendrá allí la posibilidad de resolver muchos de sus problemas a través del perdón de Dios, ¿verdad? Para su vida, para sus actos equivocados. Como así también aprender a perdonar a quienes le hicieron daño, a quienes le hirieron. Obviamente este es un proceso un poco largo, es real, pero si se mantiene en ese camino, podrá resolver mucho del daño de su personalidad. O sea, el perdón recibido y el perdón dado. En el consultorio aplicamos una técnica que se llama sanidad de los recuerdos. Es muy efectiva y se ha hecho muy popular desde los años 70. En oración llevamos a la persona a que primero recuerde el daño y luego que perdone a quien le dañó. Esto se lleva a cabo enseñando en sí lo que es el perdón y cómo es que funciona. El paso principal para poder sanar no es solo recibir el perdón de Dios, sino también aprender a recibir el amor de Dios. El acto de Jesucristo en la cruz fue el gran acto de amor de parte de Dios por cada uno de nosotros.
¿Qué padre va a permitir la muerte de su único hijo para salvar a gente que no conoce y con mil problemas? Sin embargo, eso fue lo que hizo Dios. Entregó a la muerte a su hijo para ofrecernos la salvación, que tiene dos características bien claras. Ese acto, al yo aceptarlo, me ayuda a salvarme de mí mismo, pues el Espíritu Santo va a llegar a mi vida para producir sanidad interior. Característica número 1. Y la característica número 2, me provee la seguridad de cuando esta vida termina, continuaré con Él para siempre. Es perfecto, o como los americanos dirían, win-win. Y aquí quedamos con esta charla de hoy, querida Kerly. ¿Qué me cuentas? Excelente, doctor. Definitivamente un tema muy interesante que esperamos que le ayude a muchos de nuestros amigos que nos ven y también personas, hermanos cristianos que muchas veces pueden guardar este tipo de cosas, ¿no? Y que con el paso de los años no han sanado. Y que es importante, algo que usted muy dijo, el perdón, la clave del perdón, de saber perdonar, ¿verdad? Tal vez incluso perdonarnos a nosotros mismos, recibir el perdón del Señor y perdonar a quienes nos han ofendido para poder salir de esta Tú problemática. sabes, Kerly, que yo tengo varios programas que he hecho anteriormente con una pastora Sí, muy amiga y fue alumna mía eh, y hicimos un programa especialmente que ella me pidió sobre el perdón y es sobre los efectos terapéuticos del perdón. Obviamente no lo vamos a repetir, pero nuestros amigos que nos están viendo, si quieren buscar dentro de el canal de YouTube nuestro, de Doxa International University, allí van a encontrar los efectos terapéuticos del perdón. Y como tú dices, Kerly, es cierto, es muy así. Es, en primer lugar, perdonarse a uno mismo. Bueno, únicamente alguien se puede perdonar a uno mismo cuando fue perdonado por Dios, porque hasta que no por Dios. recibimos el perdón de Dios, que es absoluto, a carta blanca, y dice, aunque tus pecados sean, ¿cómo es? Rojos como Como la grana, la sí, grana, terminarán siendo blancos como la nieve, ¿verdad? Eso es sí, una bendición increíble. Tan solo Dios lo puede hacer. Y Jesucristo vino para compartir todas estas verdades y no podemos apartar la fe y la palabra de Dios de la psicoterapia, porque hay técnicas psicoterapéuticas que son muy válidas, pero realmente hacer psicoterapia sin la, el aspecto espiritual es como ponerle una curita arriba de un cáncer. ¿Mm? El único que puede sanar un cáncer a través de una operación especial es nuestro Señor. Entonces es allí, mi querido amigo, amiga, que me escuchas, eh, que te pido que sigas el consejo de Kerly, ¿verdad? Busca primero recibir tú el perdón, encuentra también el perdón que necesitas dar a los demás. No, ya me estoy metiendo en el programa del perdón, así que vayan a buscar sí. ese programa porque hemos tenido muy buenos comentarios de ese programa. Bueno, doctor, vamos a esta noche a despedir orando, ¿sí? Vamos a orar en este momento. Cerremos nuestros ojos, ahí donde estamos. Señor Jesús, bendito sea tu nombre, Padre amado. Gracias por permitirnos, Señor, hacer este programa, mi Dios amado, que sabemos que es de bendición para cada una de las personas que nos van a ver, que nos ven cada semana, Señor. Padre, gracias porque hoy hemos aprendido, Señor amado, algo muy interesante, oh Dios, que es el perdón, Señor. El perdón no necesariamente, Padre Celestial, eh, que podamos darlo, Señor, sino también primeramente recibirlo de ti para poder sanar, Señor, todas esas heridas del pasado, esos traumas, Señor, que tal vez han traído conflictos a nuestra personalidad, Señor. Pero sabemos que para ti no hay nada imposible.
Señor, tú siempre estás dispuesto a recibir nuestras cargas, a recibir, Padre, todo dolor, toda preocupación, toda angustia, oh mi Dios. En esta noche, Señor, en este momento pedimos por cada una de las personas que a lo mejor se encuentran dudando para pedir ayuda, mi Dios. Señor, que todos podamos entender y conocer que el mejor de todos, Señor, el mejor médico por excelencia es tú, Señor. Ujú. Mi Dios, bendecimos a cada persona, bendecimos a cada amigo, a cada hermano en la fe, oh Dios mío. Que seas tú, Señor, sanando ese corazón, quitando de De raíz, todo Señor, trauma, Señor. toda esa amargura, Padre, de todo trauma, Señor, Ujú, que haya ujú. sufrido en su pasado, en su niñez, Sí, Señor. aún, Señor, viniendo de las personas más cercanas de su entorno, mi Dios Ujú, ujú, Todopoderoso. Que seas tú poniendo paz en cada corazón, Señor. ujú. Y gracias te damos, porque tú eres el soberano, el Rey de nuestras vidas, Señor. Bendecimos también la vida de nuestro pastor y psicólogo, Señor, quien está, Padre Celestial, aportando para poder seguir adelante, Señor amado, y poder tener una vida, Señor, llena de paz a pesar de las circunstancias, oh mi Dios. En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos y te damos las gracias, la gloria y honra para ti. Amén y amén. Amén, amén. Así sea. Kerly, entonces nos despedimos hasta el próximo programa. Estamos buscando ser de bendición a quienes nos miran y una vez por semana vamos a estar saliendo en el canal de Doxa International University, la página de Facebook de Doxa International University. Búsquenos allí. Y muy importante, si hay temas que ustedes quieren escuchar, eh, y que les parece que si desarrolláramos este tema en vivo y en directo, muchas otras personas se beneficiarían, entonces por favor escríbanos doxaparatodos@gmail.com. Es bien fácil, o si no, ahí está www.doxa.edu, ahí está bien clarita la dirección de la página y nos dice este tema, ¿por qué no toman este tema? Yo quisiera saber más de esto y con muchísimo gusto en cualquier semanita ya estamos poniendo algunos datos sobre aquello que nos hayan pedido. ¿Ok? Bueno, muy buenas noches a todos o buenos días según el horario que nos mires. Ha sido una bendición compartir con ustedes. Dios me les bendiga.